Hola, buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Rodolfo Velázquez, del grupo 66 de la generación 30 para Perpasep en línea. Presento este anteproyecto de investigación que se presenta en mi comunidad, en el país y en todo el mundo, sobre el racismo y violencia a los derechos humanos y a la diversidad cultural. Proyecto Integrador Módulo 8, Investigación de los Derechos Humanos. Asesor virtual Óscar Omar Márquez Esquivel. Alumno Rodolfo Velázquez. Introducción. El vínculo entre los derechos humanos y la diversidad cultural. La multiculturalidad se ha generado gracias a los medios de comunicación que nos permite acceder y a enterarnos de información sobre lo que pasa en diferentes lugares, además de ayudarnos a conocer sobre las diferentes culturas que existen. Gracias a esto podemos adquirir el uso y el respeto de los derechos humanos, aunque muchas veces estos no sean respetados. Los derechos humanos son aquellos derechos que sustentan la dignidad humana y se relacionan con la diversidad cultural, ya que estos derechos se engloban en uno solo como ser humano, o sea cual sea su origen, raza o cualquier otra índole, cada individuo debe de ser respetado por igual y no excluirlo o discriminarlo por ser diferente, y evitar el racismo y la violencia de cualquier tipo. Por todos merecemos un trato digno, como ser humano y como individuo en sociedad y en cualquier clase social. Gracias a los medios de comunicación y a los transportes ha sido posible la existencia de sociedades multiculturales. Se supone que la sociedad multiculturales es una sociedad donde se respeten las diferencias y se acepten todas las personas de razas diferentes, aunque éstas también traigan puntos de vista o creencias diferentes, porque ocasionalmente existen personas que no son aceptadas ni respetadas. Este es el lado malo de las sociedades multiculturales, aunque también existen personas que adoptan estas diferentes culturas y que admiran y respetan el valor de las diferentes culturas. Cada cultura es especial, aunque sea diferente. Todas tienen costumbres extraordinarias que merecen ser respetadas para poder conservarlas por mucho tiempo. También las personas de etnias diferentes tienen algo en especial, desde su idioma hasta su color de piel, porque todas las culturas y todas las personas son admiradas y todas merecen el mismo respeto e igualdad. Derechos humanos, diversidad cultural. El objeto de estudio, las implicaciones de los derechos humanos en la diversidad cultural de mi contexto. Este objeto de estudio sobre los derechos humanos y diversidad cultural dentro de mi comunidad en la colonia nopalera en Tláhuac, Ciudad de México, son muy importantes y que debemos de aplicar, conocer, pero sobre todo de respetar este derecho y de preservar ese tipo de culturas diversas y preservar estas comunidades que residen en esta colonia, ya que en esta alcaldía se da el problema de racismo y violencia, discriminación y otros atropellos entre originarios de esta colonia, que residen dentro de esta alcaldía y sus alrededores. Los derechos culturales son derechos relacionados a la cultura, son derechos promovidos para que las personas tengan derechos a las culturas y que las personas puedan decidir a qué comunidad desean integrarse sin ser discriminados. Estos derechos son una parte fundamental para la convivencia y la armonía y el equilibrio social, para que todos puedan tener una buena comunicación y puedan apoyarse entre comunidades, colonias o entre sí mismos. Los derechos culturales no pueden ni deben de ser utilizados como justificación de prácticas que discriminen o clasifiquen a grupos sociales o que violen otros derechos. Los derechos humanos requieren ser respetados ante cualquier situación, ya que la diversidad cultural requiere de una estrategia que impacte actualmente la definición de principios orientados de las políticas culturales. Esa es la de los derechos culturales. En la alcaldía de Tláhuac, violación a los derechos que origina racismo y origina
también violencia. La situación o el problema abordado sobre los derechos humanos y diversidad cultural. Este problema que se presenta en mi comunidad con gente indígena y de comunidades étnicas, tanto para hombres, mujeres e infantes, que viven a los alrededores de la colonia nopalera en Tláhuac, que se están violando, restringiendo, atropellando sus derechos humanos de estas comunidades indígenas, a tal grado de provocar racismo y violencia por el simple hecho de hablar, vestir, sus costumbres, tradiciones y hasta su forma de pensar. Este problema prevalece por las clases sociales en que se vive en la colonia nopalera, a pesar de que mucha gente que vive en esa comunidad, como lo son cuitlahuacas, mixquicas y xochimilcas, entre otras, son originarios de este país, y aunque así siguen teniendo violaciones a sus derechos y porque son los otros o los indios. Se asume que este racismo más frecuentemente se vive por la desigualdad y la ignorancia, por el respeto e igualdad entre las clases sociales que residen en la colonia nopalera y sus alrededores. La violación de los derechos culturales también es algo que se genera y se vive día con día en esta colonia y en la alcaldía, como la prohibición de utilizar los diferentes idiomas indígenas, como la prohibición de participar en la vida cultural y agrícola. Estos derechos culturales son un factor fundamental para la sociedad, ya que el respeto a los derechos culturales nos ayuda a tener una buena convivencia y una buena comunicación social, que nos permite vivir en armonía y respeto, al igual que promueven los derechos como lo hace la Organización de Naciones Unidas. Asimismo especifica, se propone en cómo responsabilizar a los estados a construir una política que busque una solución para que elimine la discriminación racial y promueva el entendimiento entre razas, etnias y las nacionalidades a través de todas las acciones posibles, entre ellas la legislación, las políticas públicas, acciones de promoción, ayudar y cooperar con la sociedad civil, entre otras. Comprometer a los estados a prohibir, eliminar la discriminación racial y la violencia en todas sus formas, expresiones y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin las distinciones antes mencionadas, y el goce de derechos económicos, sociales, políticos, culturales y civiles, así como lo muestra y también lo promueve la CONAPRED, que es el Consejo Nacional de la Prevención y Discriminación en México, que dicho órgano cuenta con personas honorarias en sus asambleas consultivas, como la doctora Elena Azaola Garrido. La alcaldía de Tláhuac, comunidades indígenas, racismo, violencia y discriminación por clases sociales, el derecho en la Constitución mexicana, organizaciones como las Naciones Unidas, por la CONAPRED y sus investigadores. Objetivos y preguntas de esta investigación. Se establecen los objetivos que se busca lograr y las preguntas que guiarán esta investigación. 1. ¿Para qué sirve la tolerancia y el respeto? ¿Qué comunidades son las más afectadas en esta alcaldía? ¿Con qué se puede combatir este racismo y violencia en contra de grupos étnicos? ¿Por qué es importante promover los derechos individuales, la igualdad y el respeto mutuo? ¿Qué se debe hacer para promover el respeto de la multiculturalidad y los derechos humanos e individuales? El objetivo de mi investigación es 1. Exponer que la discriminación, el racismo y la violencia es inadmisible y que es uno de los principales problemas que la ciudad enfrenta a la hora de tener contacto con personas de distinta raza, situación económica, preferencias sexuales o religión y sobre todo de cultura. 2. Demostrar que este es uno de muchos de los principales problemas que vivimos en nuestro país, cuando de violaciones a los derechos humanos se habla y se trata. 3. Dar a conocer soluciones que puedan erradicar los problemas de discriminación en la sociedad y hacer conciencia que todos merecemos el mismo derecho e igualdad por ser diferentes. 4. Y que la diversidad cultural es la base de respeto fundamental en esta sociedad.
continuación de esta investigación. Mi objetivo de esta investigación es explicar el porqué de estos problemas del racismo y la violencia en estas comunidades, ya que dicha situación en esta alcaldía no solo afecta a esta colonia, sino también a todo el país y por ende a todo el mundo, ya que dichas culturas deben y deberían de ser respetadas, ya que por culpa de la globalización estas comunidades han sido desplazadas y por consecuencia han sido violados sus derechos, y hay que hacerlos respetar, así también como poder promover el conocimiento de estas herramientas, que son los derechos humanos, y asimismo poder lograr una mejor comunicación entre la sociedad, además de respetar las culturas y apoyar a estas culturas a permanecer vivas por mucho tiempo, así como también poder expresarse con su idioma natal, para que no se vayan perdiendo sus costumbres y su ennoblecida cultura, que además enseñan cosas diferentes e interesantes como hábitos y formas de ver la vida desde otra perspectiva. El alcance geográfico de esta investigación. Principalmente en comunidades rurales que radican en Tláhuac y sus alrededores como Milpalta, Xochimilco, Tlalpan, etc. Personas que participarán en la investigación. Delegados municipales, compañeros de escuela, la misma comunidad, traductores para traducir cualquier lengua indígena que se pueda ocupar. Marco teórico, derechos humanos y diversidad cultural. Violencia interétnica y racismo en la Ciudad de México. Esta fuente de investigación por Cristina Omichen Bazán es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es licenciada y maestra en Antropología Social por la ENA y obtuvo su doctorado en Antropología por la UNAM. En este artículo se analizan los temas de la violencia y el racismo a la luz de las relaciones indomestizas en México. Se parte de considerar la violencia simbólica como una práctica presente en la construcción cultural de la nación, y sobre todo la cual descansan las representaciones actuales que tienden a criminalizar y a pormenorizar a los indígenas. Para ello se presentan algunos aspectos de violencia, tanto simbólica como de otro tipo, que emergen de las relaciones interétnicas en la Ciudad de México. Racismo, causa de sufrimiento de millones de personas. Ciencia UNAM. En esta fuente que encontré se analizan las características y los tipos de racismo y discriminación de nuestra ciudad actual y en México. Lamentablemente se sufre de una profunda desigualdad social, y las más afectadas son las mujeres y niñas, como el trato de blancas, extorsiones y violaciones a gente de bajos recursos, y son menos cotizadas para la industria del sexo como las que traen de Europa del Este, ya que esta investigación viene respaldada por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y por investigadoras y reporteras conocidas, como Isabel Solís, reportera de ciencia, creadora de contenidos escritos en portales y sitios web, relaciones públicas, capacidad de negocio y trabajo en equipo bajo presión, propositiva con miras a lograr el objetivo deseado. También por la doctora Natividad Gutiérrez Chong, es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigaciones Nivel 3, el indigenismo del PAN y el festejo del Bicentenario del Estado México. Analiza las características y los tipos de racismo y discriminación en nuestra sociedad actual, así como también la investigadora Olivia Johanna Gall Sonnenfeld. Es la coordinadora de Integra, una red de investigaciones interdisciplinarias sobre identidades, racismo y xenofobia en América Latina, porque es una de las redes temáticas de investigaciones apoyadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, alojada en el SAGE. Investigadoras Isabel Pérez Solís, Olivia Johanna Gall Sonnenfeld,
Doctora Natividad Gutiérrez Chong. Ciencia UNAM. Los derechos humanos son herramientas esenciales para un diálogo intercultural efectivo. Esta tercera fuente de información manifiesta que en las diversas maneras en que se expresan las personas, los grupos y las sociedades, la diversidad cultural solo puede desarrollarse en un entorno que proteja las libertades fundamentales y los derechos humanos, que son universales, indivisibles, interrelacionados e interdependientes. Así también, los derechos culturales incluyen el derecho a cuestionar los parámetros existentes en torno a la cultura, el derecho a adoptar o abandonar determinadas comunidades culturales y a crear continuamente nueva cultura, y viene respaldado por las Naciones Unidas en este gran documento. Pobreza y derechos humanos. Reflexiones sobre el racismo y la discriminación. Naciones Unidas, Organización, por Roberto Cuellar. En este artículo por el doctor Roberto Cuellar, narra cómo el Sistema Universal y cómo el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos existen instrumentos que enfatizan la obligación de los estados de garantizar el respeto de los derechos de todos los seres humanos sin distinción alguna de raza, género, religión o posición política. Existe una relación indivisible de la pobreza como causa y efecto de violación de los derechos de las personas. La pobreza y exclusión social son todavía extensas, generando un alto grado de inseguridad económica y expectativas desesperanzadoras para vastos segmentos de la población, así como la exclusión social. Los procesos sociales de discriminación de grupos humanos por razones de sexo, etnia, religión, convicciones políticas o ideologías, origen social o condición socioeconómica, y las prácticas que no respetan las diferencias ni valoran la diversidad. Y es proponer dialogar los avances y desafíos en el cumplimiento de estos derechos, así como la necesidad de dar nuevo impulso a la implementación de los compromisos de Estado adquiridos en las declaraciones y planes de acción, así cumplir los acuerdos que constituyen un avance sustantivo en la lucha contra el racismo, la discriminación racial y la xenofobia, y las formas conexas de intolerancia, ya que va respaldado por las Naciones Unidas y por Roberto Cuellar, que tiene el cargo de director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica. Está aliado al instituto desde 1985. La carrera del Dr. Cuellar en la esfera de los derechos humanos comenzó en 1975 en San Salvador, donde dirigió la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado. Tipo de metodología que se utilizará para esta investigación, de acuerdo con el tipo de información que se puede obtener, cualitativa o cuantitativa. De hecho, la metodología que utilizaré serán ambas metodologías, cualitativa, por medio de encuestas a los habitantes, así como involucrar grupos de discusión. Cuantitativa, ya que me ayudará por medio de esta investigación a buscar una solución a este problema y fundamentar con hechos este planteamiento. Ya que cada sociedad y comunidades son diferentes en cada aspecto, ya que hay grupos étnicos que son arraigados a sus creencias y formas de vivir, y es muy poca la gente que atraviesa su lengua materna y tratan de cultivar su cultura a pesar de las transgresiones que sufren a diario. Y por ende estas comunidades, aparte de que se excluyen, también buscan remediar esos conflictos sociales a los cuales son los más afectados. Comentario final. Lo que he aprendido sobre la investigación científica es que puedes corroborar de formas distintas, puede ser cualitativa o cuantitativa, ya que se requiere de poner empeño, dedicación y el gusto por investigar. Y también diferenciar las fuentes confiables, así como la información que se busca, sea respaldada por académicos, universidades y de cualquier otra índole que tenga que ver con el tema. Y así también
personas que estén especializadas en el tema social, ya que también este tipo de investigaciones abarca lo educativo, político, social y económico.